Continuamos entonces con la sesión 1 en la parte 2. Comencemos. Además de los requisitos sobre higiene personal, nuestra legislación, que como mencioné anteriormente es el Reglamento Sanitario de los Alimentos, establece algunas condiciones mínimas o básicas para que un establecimiento de alimentos pueda funcionar. En primer lugar, cualquier establecimiento de alimentos debe poseer autorización sanitaria, que es la autorización que emite la Seremi de Salud Regional una vez que ha inspeccionado un establecimiento y autoriza su funcionamiento. El Reglamento Sanitario de los Alimentos indica también que las vías de acceso al establecimiento o las zonas por donde se circula deben tener una superficie dura, pavimentada o tratada de tal manera que se pueda controlar el polvo ambiental. Como ven acá en la fotografía, el estacionamiento no es de tierra, sino que es pavimentado. El diseño de las instalaciones debe permitir además un flujo que impida la contaminación de los alimentos, avanzando desde las áreas sucias a las áreas limpias. Los establecimientos destinados a la elaboración de alimentos, según las características del proceso, tienen que contar con las siguientes áreas. Un área para la recepción, la selección y la limpieza y preparación de las materias primas, donde también se van a probablemente recibir todo lo que ingresa a los establecimientos. Tiene que haber un área delimitada para la producción o la elaboración del producto y además debe haber un área para el almacenamiento de las materias primas, los envases, etiquetas y todos los productos terminados que se vayan a realizar. Es decir, por ejemplo, un lugar para almacenar las materias primas como harina, azúcar, frutas, verduras, etc. Pero además tiene que haber un lugar para almacenar alimentos que están en proceso y esos lugares deberían ser a lo mejor refrigeradores o congeladoras y otros lugares para dejar ya el producto cuando está terminado y así pueda quedar protegido. Además, los establecimientos deben estar situados en zonas alejadas de los focos de insalubridad, donde no existan humo, polvo u otros contaminantes que pudieran afectar a la inocuidad. En las zonas de preparación de los alimentos, los pisos deben ser de un material impermeable, como cerámica, que nos permita lavar, limpiar adecuadamente y que además sean antideslizantes. Estos pisos no deben contener grietas y deben ser fáciles de limpiar. Según sea el caso, se va a solicitar tal vez que los pisos tengan alguna pendiente para que puedan escurrir las aguas hacia los desagües. Las paredes, por su parte, deben ser construidas de materiales impermeables que también permitan lavar y limpiar y ojalá ser de un color claro. Idealmente deben tener una superficie de altura de 1,80 m, donde deben ser lisas y estar sin grietas. Los cielos o techos deben construirse de una manera que eviten la acumulación de suciedad y además reduzcan la condensación del vapor. No deben tener mohos y deben ser fáciles de limpiar. Las ventanas, cuando se abran, deben estar provistas de mallas mosquiteras. Los alféizares de la ventana, que es como esta repisa que queda justo en la abertura de la ventana, deben estar construidos con una pendiente para evitar que se utilicen precisamente como una repisa. Las puertas deben ser de superficie lisa, no absorbente, y si es que es necesario deberían ser de cierre automático y de doble batiente. La zona de preparación de los alimentos debe estar separada de los recintos destinados a los servicios higiénicos, vestuarios y también a donde se almacenan las basuras. Debe siempre contarse con agua potable. Se debe disponer además de un sistema de evacuación de aguas residuales que debe mantenerse en buen estado de funcionamiento. Para los establecimientos de producción y elaboración se debe contar con vestuarios y servicios higiénicos. En las zonas de elaboración, además se debe disponer de lavamanos que contengan jabón y un método higiénico para secarse las manos, como por ejemplo toallas de un solo uso o aire caliente. Están prohibidas las toallas de tela. Todo el almacenamiento debe tener una iluminación idealmente natural o artificial adecuada.
las lámparas que estén colgando desde el techo deben tener una cubierta para proteger así en caso de rotura, y además deben ser de fácil limpieza. Se debe impedir el acceso de las plagas a los desechos o basura y además está prohibido que animales domésticos circulen por las áreas. Junto con la higiene personal y los requisitos de las instalaciones, es importante también mantener controlada la limpieza y la desinfección de estos lugares. Primero, necesito aclarar estos conceptos. Limpieza es la remoción de toda impureza, residuo, suciedad, grasa u otro material objetable en alimentos o superficies, por ejemplo, la tierra. Desinfección es la reducción por medio de un agente químico y o método físico de la cantidad de microorganismos presentes en el medio ambiente. Se van a reducir a un nivel que no compromete la inocuidad de los alimentos o de las superficies de contacto. El objetivo de la desinfección es entonces eliminar o reducir esa cantidad de microorganismos vivos. La desinfección nos va a ayudar a que los alimentos y las superficies sean más inocuas. Para que pueda realizarse una adecuada desinfección, primero debe haberse realizado una minuciosa limpieza. Entonces, para poder desinfectar un alimento o una superficie de contacto con los alimentos como una tabla, un cuchillo, un mesón, por ejemplo, debemos primero haber realizado una minuciosa limpieza, lavado, generalmente con agua corriente, que nos ayude a retirar todas estas impurezas que están en el medio para poder luego desinfectar. Por otra parte, es importante mencionar que para hacer la correcta limpieza y desinfección de los alimentos debemos utilizar guantes que protejan nuestras manos de los productos químicos y además debemos seguir al pie de la letra las instrucciones de los fabricantes. Para desinfectar podemos utilizar el cloro de uso doméstico o común. Acá es importante mencionar que no se deben utilizar cloros de tipo gel o con aroma, ya que estos podrían traspasarse a los alimentos. Les sugiero que siempre revisen la etiqueta del producto para saber si la dilución está al 5% y que siempre compren este tipo de producto químico en lugares autorizados. Luego entonces de entender esta diferencia entre el concepto de limpieza y desinfección y de haberles explicado que podemos utilizar cloro para realizar este trabajo, les voy a entregar como recomendación para la limpieza y desinfección de los espacios de trabajo en que primero, para limpiar superficies tales como pisos, muros, mesones, tablas de corte, cuchillos, lo primero es lavar adecuadamente. Luego podemos hacer una dilución con 4 cucharaditas como las de té, de hipoclorito de sodio en 1 litro de agua potable fría. Posterior a eso ocupamos o utilizamos esta solución y luego enjuagamos para retirar los restos del producto químico. Un punto importante para definir la limpieza y la desinfección de los espacios de trabajo es planificar el aseo. Se debe calendarizar para saber qué se va a limpiar y desinfectar, cuándo se va a hacer esta tarea y quién lo va a realizar. De esta manera vamos a poder organizar mucho mejor nuestros esfuerzos y además es importante considerar que la limpieza se debe realizar desde las áreas más limpias hacia las más sucias. Por ejemplo, en nuestra casa, primero barremos el comedor, aplicamos cloro y avanzamos hacia la cocina haciendo lo mismo para finalmente terminar en las áreas más sucias que corresponderían al baño en este caso, realizando los mismos procedimientos. Para limpiar debemos entonces organizarnos y abarcar todo nuestro espacio de trabajo, desde los pisos, muros, mesones, tablas, cuchillos, utensilios que vayamos a utilizar. El aseo en una cocina debe ser organizado
porque de esta forma podremos limpiar de manera más completa y también, sin lugar a dudas, de una forma más eficiente. Se debe comenzar de lo más limpio a lo más sucio, por ejemplo, limpiando los mesones, luego los muros y finalmente los pisos. Idealmente, debemos contar con implementos solo para la cocina, como por ejemplo paños, esponjas para refregar, traperos, escobas y dispersores de productos. El cloro puede degradarse de forma muy rápida una vez diluido. Esto va a depender, por ejemplo, de las condiciones ambientales a las que está expuesto, como la temperatura ambiental y también la exposición a la luz. Debe actuar entre 1 y 5 minutos. Luego, debemos tener presente además que una vez preparada una dilución de cloro, esta no va a durar activa más de 6 horas. Por lo tanto, posterior a este tiempo, habría que eliminarlo y preparar otra solución de cloro. Las soluciones de cloro además deben guardarse en recipientes que sean opacos, en lugares bien ventilados y no expuestos a la luz directa del sol. Además, es importante mencionar que nunca se deben almacenar en recipientes de alimento como botellas de agua, por ejemplo, las cuales podrían confundir a las personas y ser consumidas, ocasionando así una intoxicación química. Para desinfectar también podríamos utilizar alcohol, el cual debe ser al 70%, y también debemos dejarlo actuar por 1 minuto, y en este caso el alcohol expuesto al ambiente no va a funcionar en su dilución por más de 1 hora. Por lo tanto, lo debemos tener presente si es que lo queremos utilizar. En resumen, entonces, un o una manipuladora de alimentos tiene una gran tarea y de gran responsabilidad. Es por eso que es importante que conozcamos los requisitos para manipular alimentos adecuadamente, ya que de lo contrario, o al manipularlos mal, podríamos entonces enfermar a la población o al resto de las personas que puedan comer nuestros alimentos. Espero que hayan aprendido un poco más acerca de este tema. Nos vemos en la otra sesión.